Sí, como habíamos anunciado, este es un programa muy latinoamericano. Estuvimos con Rita Rodríguez Cortés, que es González Cortés. Estoy mal, Dispersa. Rita Rodríguez. Que sí, ya se está riendo Javier. No, porque justo estaba pensando que tenemos también la oportunidad de hablar con Colombia ahora, porque estamos con un amigo que también conocí en la UBA en el último congreso, igual que con Rita, que es Javier Andrés González Cortés, que es biólogo y es magíster de bioética y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Así que le decimos, Graciela Regina Adre te saluda. Javier, ¿cómo estás? Hola Graciela y todos los del equipo de La Historia es un Fin, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de que le cuentes a la audiencia. A mí me gustó mucho tu disertación que habla de cómo viste vos o cómo ves vos el derecho animal en Colombia, esa enmarañada... esos enmarañados discursos o esos discursos enmarañados, y la verdad que me brindaste la oportunidad de conocer un poco más todo lo que está sucediendo en Colombia con relación a esto. Así que me encantaría que le cuentes todo lo que más o menos nos dijiste a los allí presentes en la UBA respecto a esto. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias porque me alegra mucho que te haya gustado la presentación, primero. Y pues también un saludo a todos en Argentina. Aquí, pues yo estoy en Bogotá. En Bogotá todo el año tenemos más o menos la misma temperatura. Me llamó mucho la atención que en la presentación ahorita de la entrevista con la doctora Jessica estaban hablando del golpe de calor. Creo que es algo que aquí en Bogotá tal vez nunca va a pasar, o por lo menos en los próximos años. Entonces igual se me hizo muy interesante. Y mientras ustedes están allá con calor, acá tenemos un frío. Estoy viendo hacia la ventana y tenemos nubes grises. No me digas, yo pensé que hacía calor allá. No, en Bogotá estamos a 2.600 metros de altura y la temperatura promedio es de 15 grados. Sí, todo el año. Mira vos. O sea que lo vamos a pensar ahora cuando estemos decidiendo si vamos a Ecuador o vamos a Colombia el año que viene. Sí, aunque pues el frío nunca va a ser extremo, entonces obviamente siempre estarán bienvenidos por acá. Bueno, contanos, por supuesto que también le cuento a la audiencia que no tuviste mucho tiempo porque nuestras exposiciones eran de alguna manera una mínima presentación, una mínima introducción a las ponencias que habíamos presentado para participar en el Congreso, así que no tuviste mucho tiempo para explayarte y vamos a hacer más o menos el tiempo que le vas a poder contar a la audiencia de qué se trata tu ponencia. Sí, perfecto. Sí, efectivamente, pues yo fui a la UBA, a la Facultad de Derecho, con una ponencia que el título es Los derechos de los animales en Colombia, una enmarañada serie de discursos, y básicamente la idea de esta ponencia, esta presentación surgió de pues unas reflexiones que yo he venido haciendo desde hace ya varios años. Les contaba también en la UBA que pues en Colombia en ciertas instancias se habla o se menciona la palabra derechos de los animales, el término, o lo que yo he llamado como se apela al discurso de los derechos de los animales para distintas razones. Entonces, pues me llamaba la atención y yo quería mostrar precisamente cómo se ha utilizado ese término o ese discurso, ese lenguaje, para apoyar medidas que parece que son de protección a los animales, pero parece que no lo son. Entonces hemos visto que hay proyectos de ley, por ejemplo, que en este momento tenemos ahí en el Congreso de la República está un proyecto de ley que es para blindar o defender a las riñas de gallos, peleas de gallos en el país. Y si tú miras cuál es la justificación de ese proyecto de ley, que pues ya lo habían presentado el año pasado, pero ahorita volvieron a presentarlo otra vez. Entonces tú vas a mirar la justificación de ese proyecto de ley y dice que hay una necesidad de sacar este proyecto de ley porque va o está en armonía con las políticas de derechos de los animales en Colombia.
Y además, pues en el proyecto de ley también dicen que, pues, que los animales durante las peleas no sufren, y otro tipo de ideas que, pues para los que estamos enterados de estos debates, pues son bastante ni siquiera cuestionables, sino parece que son traídas como de otro planeta, porque se nos hace rarísimo que nos digan que cómo es posible que una ley que dice que está en armonía con los derechos de los animales pretenda precisamente perpetuar el uso de los animales en peleas de gallos, donde yo personalmente nunca he ido a una pelea de gallos, pero en estos días se puse a hacer una tarea eh, cobarde, se puede decir, pero pues es lo mínimo que podría hacer, y entré a YouTube a ver videos de peleas de gallos aquí en Colombia, y pues bueno, todo el mundo creo que sabe lo que pasa, pero verlo y pues tenerlo al frente debe ser otra cosa. Pero por supuesto se hieren hasta la muerte estos gallos, e incluso estaba viendo algo, y la terminología, hay una palabra que se llama espolazo, y ese espolazo es un término técnico para hacer referencia a cuando un gallo con su espuela golpea al otro en el pecho y le hace vomitar sangre. Entonces, pues queda la duda clara de cómo es posible que recurran a la justificación de un proyecto de ley de estos, recurran a la idea de los derechos de los animales como manera de apalancar o de justificar y darle tal vez éxito a la discusión que vaya a tener en el Congreso. Se me hace, pues es que es algo que no tiene sentido. Y Graciela, yo voy hablando tal vez por partes en caso de que tengas algún... Sí, no, justo yo te estaba escuchando con el tema de la pelea de gallos. Nosotros por suerte la tenemos prohibida en nuestra ley penal especial nacional, 14346, lo cual no quiere decir que en algunas provincias de nuestro país haya, de hecho, hasta hace 2 o 3 años, el erario provincial de alguna manera bancaba y subsidiaba las peleas de gallos, las riñas de gallos, como le decimos nosotros, en Tucumán, por ejemplo, y había de hecho un diputado que decía que mientras él tuviera poder en Tucumán, y se llamaba y se hacía llamar Gallito Gutiérrez, José Gallito Gutiérrez, decía: mientras yo tenga poder en Tucumán, las peleas, las riñas de gallos se van a seguir haciendo en mi provincia, como si la provincia de Tucumán fuera un país aparte. Así que también, por supuesto, hay otras provincias como Santiago del Estero y demás, donde también se siguen realizando, pero nosotros debemos considerar que debemos tener en cuenta que es en el ámbito clandestino en la mayoría de nuestro país. Y escuchándote a vos, recuerdo ese libro tan maravilloso, a pesar de eso, de la temática de García Márquez, que es El coronel no tiene que ser escriba, ¿no? Uh-huh. Hablando precisamente de la riña de gallos y lo tradicional, entre comillas, que es para Colombia. Sí, aquí en Colombia las peleas de gallos son una actividad bastante común, y se da en la ilegalidad y en la legalidad. Entonces, en muchas partes del país se realizan, en los pueblos más pequeños, en las ciudades grandes, en todas partes se realizan. E incluso también hay algo muy interesante. Hace poco hay una ciudad que queda a 2 horas de Bogotá, se llama Tunja, y estuve en la presentación de unos colegas que mostraban algo muy interesante que me llamó mucho la atención, y es que estos espectáculos tienen que pues pagar una serie de impuestos, algo parecido. Hablo así porque pues no estoy empapado bien del tema, y además estos temas de derecho tributario, estas cosas no las manejo, no soy abogado. Pero entonces parece, lo que querían mostrar estos colegas en esa exposición era que pues hay una situación interesante en Colombia, y es que en el 2010 nuestra Corte Constitucional dio una orden, ¿sí? Que creo que es una orden que tiene sentido en términos éticos, y es que pues se va a desincentivar, o hay que disminuir el déficit de protección animal que hay en el país, porque pues ya lo reconoció la Corte, y es algo que para todos nosotros tal vez es obvio. Por supuesto no conocemos toda la realidad de todos los animales en el país, pero sabemos que hay que disminuir pues el maltrato, el abuso al que son sometidos. Entonces, si hay esta orden de la Corte Constitucional de disminuir
ese déficit de protección animal, uno pensaría que pues se tendrían que llevar a cabo acciones que disminuyan el maltrato, lo acaben, pero pues que realmente lo disminuyan en términos generales. Pero lo que uno ve es que hay unos incentivos tributarios que parece que son perversos, porque pues estas actividades, a medida que ocurran, pues le dan parte de las ganancias o de la plata que reciban, pues va para el pueblo, va para las arcas de la nación también. Entonces hay un incentivo para que se realicen, entonces muy probablemente algunos pueblos no van a querer desincentivarlas porque les representa entrada a sus arcas. Claro, es parte de lo que yo te estaba diciendo también de esta provincia nuestra, que de alguna manera subsidia este tipo de actividad, y aquellos que reciben ese dinero no quieren dejar de enriquecerse a costa de lo que implica esta situación para los animales. Sí, aunque aquí es lo que me llamó la atención fue que creo que los gobiernos locales no financian per se estas actividades, pero sí reciben dineros de esas actividades. Entonces, así no los financien, de todas formas les interesa que se mantengan porque pues es una fuente de entrada de recursos económicos para el mismo gobierno local. Claro. Y bueno, vos también habías estado hablando de que determinadas planteos o determinadas sentencias no eran claras en cuanto a la apreciación que hacían de los textos que invocaban. Sí, también hay algo muy interesante que yo presenté allá, o pues que algo que me di cuenta, y es que yo he hablado con algunos colegas y les he dicho, algunos de estos análisis que yo estoy haciendo son de documentos normativos o de carácter jurídico. Entonces, creo que de cierta forma interesante que yo, que no soy abogado, esté revisando estos textos, porque tal vez no me meto en los asuntos jurídicos, los vericuetos jurídicos, la técnica de la norma, sino de pronto veo otras cosas que precisamente me permitieron llevar pues esta reflexión a Buenos Aires. Y otro caso, tal vez de pronto es el que te está llamando la atención, es una sentencia que emitió otra de nuestras altas cortes, que se llama el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado emitió una sentencia en el 2013. Esta sentencia ya fue anulada, pero duró vigente más o menos un año. Entonces, en esa sentencia, pues surge a propósito o esa sentencia del 2013, le quita los permisos a una entidad para dejar de colectar unos monos en la selva en el Amazonas para experimentar con ellos. Pero entonces en la sentencia, parte de la argumentación, lo que intentan demostrar es si los animales tienen derechos o no. Entonces, la conclusión a la que llegan es que sí, pero lo que yo mostraba precisamente allá en la UBA era que pues llegar a esa conclusión es algo irresponsable, sobre todo por lo que ya te voy a comentar. Precisamente la forma en que se llega a eso pues es carente de rigor, y creo que nosotros como pues personas, ciudadanos, lo que le debemos exigir a nuestros funcionarios, a nuestras altas cortes, a los magistrados, es que los fallos que emitan, así no nos gusten o no, pues sean rigurosos, ¿no es cierto? Eso creo que es lo mínimo. Y entonces si sale un fallo en donde aparentemente es un fallo que va a favor de los animales, no nos podemos quedar simplemente en la decisión final, sino tenemos que ver la metodología, el proceso por el que se llegó a esa conclusión. Y si vemos que el proceso tiene fallas, pues entonces no podemos, creo yo, que lo sincero y la parte autocrítica es que no podemos sentirnos orgullosos de un fallo que sale con una argumentación débil. Entonces, básicamente les comento varios elementos. En esta sentencia se determina efectivamente que los animales son sujetos de derechos y se basan en varios elementos. Uno es que recurren básicamente a este pasaje del filósofo Jeremy Bentham desde el siglo XVIII, ¿no es cierto?, siglo XVIII y siglo XIX, en donde comienza diciendo que habrá un día en que el resto del reino animal, más o menos dice eso, va a recuperar esos derechos que nunca le habían podido
dar o que les quitarían por medio de la tiranía, algo así lo dice. Entonces, a partir de eso y de otra serie de elementos pequeños, el Consejo de Estado va a decir que el utilitarismo, que es una corriente filosófica en donde se enmarca Jeremy Bentham y que retoma Peter Singer, que es un filósofo que pues todos los que estén escuchando este programa creo que deben conocer, asume el utilitarismo que los animales tienen derechos. Pero ya el mismo Peter Singer, que retoma a Jeremy Bentham cientos de años después, en Liberación Animal, que para nosotros es la Biblia inicial de toda el derecho animal, pero que nosotros sabemos, y ahora vos lo vas a explicar mejor, que es un bienestarista. Sí, exactamente. Entonces, en el 75, Peter Singer escribe su Liberación Animal y dice, cuando Jeremy Bentham hablaba de derechos de los animales, no se refería a lo que se refería a unas protecciones que van a tener los animales, más no a la figura de derechos como tal de la que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Retomar casi que esa idea de derechos de los animales de Bentham y decir que, basados en eso, los animales tienen derechos. Cuando de todas formas yo lo que decía en la presentación allá era, si tal vez el magistrado de su equipo de trabajo hubieran leído el libro de Peter Singer, que fue escrito hace 40 y pico años, o traducido al español en el 99, tengo entendido, pues habrían dado cuenta que efectivamente el utilitarismo, uno, no propone derechos para los animales, y entonces no pueden llegar a hacer semejante afirmación. Entonces lo que uno ve ahí es que hay tal vez dos cosas interesantes al menos, y es que lo que uno va viendo es que en las sentencias se está recurriendo a argumentos de la filosofía porque parece que el derecho no está dando las respuestas que se requieren para pensar la relación con los animales. Creo que eso es algo que se tiene que mencionar y eso es importante y entonces ver cómo en estas sentencias los magistrados pues están yendo a leer filosofía, que es donde está la discusión de tratos a los animales, porque es una discusión ética en esencia. Pero pues también vemos esto que te acabo de comentar, que pues precisamente estas discusiones no son tan sencillas como parecen, entonces hay que hacerlas de una manera más rigurosa y por eso pues no llegar a ese tipo de conclusiones ligeras. Sí, no, iba a decir que le recuerdo a la audiencia que vos sos precisamente profesor de bioética y que desde ese ángulo es importantísimo que nosotros, los abogados y todo lo que tenga que ver con el derecho animal desde el punto de vista jurídico, nos apoyemos no solamente en la filosofía, sino también en la bioética y en todo lo que tenga que ver con la ciencia, porque justamente ahora, no sé si sabés, que en nuestro país estuvo de visita Philip Lowe, que es el gran hacedor y el que escribió precisamente la Declaración de Cambridge, donde existe ese reconocimiento de la conciencia en los animales por parte de los científicos y después de las pruebas y los experimentos realizados para que este resultado pueda ser certificado. Entonces yo creo que también el derecho recién está caminando este trayecto que nos puede llevar, no solamente como vos decís, desde las bases de la filosofía, sino también de las bases de la ciencia y de la ética, lo cual claro, te hace un experto en el tema y te hace un gran soporte para nosotros los abogados, porque es también desde tu área donde nosotros podemos sustentar todo lo que planteamos para modificar precisamente el derecho. El derecho no existe, como dice Deleuze, el derecho se crea. Y se crea a través de la jurisprudencia, y la jurisprudencia la única forma que tiene para crear derecho es que le empezamos a requerir fallos y le empecemos a requerir decisiones y como vos decís, que nuestros jueces estudien para poder ir fomentando debidamente estos cambios, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero entonces a medida que se va creando ese derecho, si va saliendo jurisprudencia, pues la jurisprudencia tiene que estar absolutamente articulada en términos argumentativos con la conclusión a la que llegan, ¿no? Que eso es lo que preocupa, que aquí, mira, esta sentencia, ya te digo, estuvo vigente durante un año y en ese momento, ¿qué pasó? Una de las cosas interesantes es que pues salió una sentencia que decía que le daba derechos a los animales, ¿cierto? Pero
pero pues la gente no se preguntó, bueno, ¿a qué se referirá con derechos esta sentencia? ¿Qué entiende por ello? Entonces la sentencia dice que los animales tienen el derecho, por ejemplo, los que trabajan, o pues que los ponemos a trabajar más bien, tienen derecho a unas jornadas de descanso, ¿sí me entiendes? Entonces parece que entiende por derechos esa sentencia es distinto a la discusión que se está dando por otra parte, por otro lado, y entonces simplemente las personas a veces se agarran básicamente de que es una sentencia a favor de los animales, entonces te empiezan a decir, una de nuestras altas cortes ya dijo que los derechos que los animales tienen derechos. Entonces en esa medida empiezan a hacer una solicitudes de cambios en los proyectos de ley, empiezan a ponerlo como justificaciones en las políticas públicas locales, empiezan a decir, esto es un antecedente que tenemos, el Consejo de Estado, una de nuestras altas cortes ha dicho que tienen derechos, entonces esto hay que estar atentos a eso. Pero realmente el contenido de la sentencia puede ser tan flojo que no nos va a poder servir para exigir unos cambios si es que pues queremos hacerlo de una manera creo que pues de cierta manera romántica, yo lo digo, pero creo que esa tiene que ser la vía. Si vamos a hacer unos cambios que sean bien hechos, bien soportados, si bien la discusión de los derechos de los animales uno puede decir, y como en filosofía se puede decir, pues no va a resolverse nunca, pero si hay unos grandes avances, hay unas buenas argumentaciones, tomemos las buenas argumentaciones y no simplemente juntemos una cantidad de cosas, términos bonitos, y saquemos una decisión que va a poner contento a la ciudadanía, al pueblo, ¿no es cierto? Sino pues seamos mucho más rigurosos, es lo que creo que tenemos que pedirle como tú bien decías, no estrictamente los abogados, sino pues a las personas en general. Si tú como persona eres abogado, pues tienes que ser juicioso y hacer las cosas lo mejor posible. Si te vas a involucrar y a leer filosofía, pues si vas a requerir asesoría, pues pídela, solicítala. Y en ese sentido van a salir mejores cosas. Creo yo, es algo, me parece que es sumamente básico de entender. O sea que, resumidas cuentas, ser serio en cualquiera de las cosas que uno haga, y más si eventualmente está a cargo de un juzgado, de una cámara, de una corte y demás. O sea, cuando cualquier cosa que hagamos, ya sea desde el ámbito menor hasta un ámbito mayor como es un tribunal, ser lo suficientemente serio. Yo te agradezco muchísimo porque estamos como en la UBA que nos pasaban el papelito de que el tiempo se nos acaba, y viste que no solamente en la exposición de nuestras ponencias, sino también en la radio el tiempo es tirano, como siempre dicen, pero como le dije también a Rita Rodríguez González, te vamos a considerar un corresponsal en Colombia porque nos quedaron muchísimas cosas de qué hablar. Hay un tema que es el tema de la tauromaquia en Colombia que me interesa muchísimo y también lo vamos a tratar en algún momento. Esperamos volver en marzo. Este es nuestro anteúltimo programa y ya que tenemos corresponsal en Uruguay, vamos a tener corresponsal también en Colombia, ¿no es cierto, Javier? Claro, y en marzo yo cumplo años, entonces sería un muy bonito regalo. Ah, pero perfecto. Entonces vamos a combinar para llamarte justo y poder decirte feliz cumpleaños. Vas a ver que cuando subamos este programa, no sé si lo estás viendo ahora, justamente en este momento está una imagen hermosa porque es una foto que nos sacaron a todos nosotros cuando salíamos de la UBA de disertar, antes de que nos fuéramos a comer y a tomar unas cervezas maravillosas y de festejar el habernos conocido. Pues estoy viendo, pero todavía no me llega aquí la... ¿No te llega la imagen? Bueno. Pero va a llegar. Va a llegar, y la verdad es una foto donde estamos todos, los colombianos, los argentinos y los ecuatorianos, y un placer haber disfrutado con ustedes, y por supuesto que nos vamos a volver a ver en junio. No sé dónde, pero nos vamos a volver a ver. Claro que sí, Graciela, muchísimas gracias a ti y al equipo de La Historia Sin Fin. Pues yo encantado de que volvamos a hablar más adelante. Y claro que sí, tienes un corresponsal acá. Muchas gracias. Dispuesto a acompañarles en lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias, Javier Andrés González Cortés, colombiano, biólogo, magíster en bioética, profesor de la Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias. Gracias.
Graciela, sí, que estés muy bien. Gracias.